Hola amigos, un episodio más de Win Podcast. Hoy tengo el gusto de estar acá en el marco del Disrupt Fest, entrevistando a varios fundadores y hablando de todo lo que está pasando en Guatemala en disrupción, tecnología e inversión. Y tengo el honor de contar hoy acá con alguien quien hace mucho tiempo había querido entrevistar y no habíamos podido. Estoy hablando de Hugo Díaz, que es un emprendedor serial, le llamaría yo. Es un inversionista y también es fundador de UFM Acton MBA, una de las plataformas educativas más importantes para fundadores en Guatemala. Y ahí les voy a contar una premisa también de una noticia de este proyecto. Pero Hugo, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Alexis, qué gusto estar aquí. Qué gusto saludarte, qué gusto poder entrevistarte, de verdad, muchas gracias por la oportunidad. Hemos tenido 2 días acá con fundadores, ayer fue mentoring, hoy hubieron inversionistas acá, 20 inversionistas, traemos 5 inversionistas de fuera de Guate, viene alguien de la India, de Israel, de México, de Estados Unidos, también de Costa Rica, varios inversionistas que vienen a escuchar los pitch, y tenerte aquí también es muy importante porque sé que sos un referente en temas de inversión y es por ahí donde me quisiera ir, aunque también tienes toda la experiencia educativa, ¿verdad? Pero quisiera hablar de 2 cosas. Uno es cómo cambiar esa mentalidad del emprendedor guatemalteco acerca de abrirse para poder levantar capital, buscar un socio. Y lo otro, ¿cómo te ha ido con el tema de inversiones y qué crees que le hace falta al emprendedor guatemalteco? Pero comenzamos por el principio. ¿Cómo te definís, Hugo, hoy que tenés varios sombreros? Sí, mira, yo soy definitivamente emprendedor, antes que nada, siempre he sido emprendedor y sigo siéndolo. Sí. Pero he llegado ya a un nivel que ahora me permite ser inversionista y ayudar a otros emprendedores, ¿verdad? Y además ser educador, porque creo firmemente que esa es la mejor forma de realmente crear prosperidad en Guatemala, es multiplicar el emprendimiento y sobre todo emprendimiento que genere empleo, ¿verdad? No solo lamentablemente en Guatemala hay mucho autoempleo y si nos quedamos en el autoempleo no vamos a salir adelante como necesitamos. Ok, ¿Y qué crees que tiene que cambiar o qué modelos has visto, qué países has visto en el que ha cambiado algo en la mentalidad del emprendedor? Mira, ha cambiado muchísimo, yo creo que es buenísimo eso, porque hace casi 20 años yo quise formar la primera red de inversionistas ángeles de Guatemala, cuando yo todavía apenas estaba como empezando a tener un poco de éxito como emprendedor, pero realmente no estaba al nivel de yo poder ser inversionista. Sin embargo, quería yo aprender de eso y ayudar a que hubiera una red aquí. Y en ese momento nos dimos cuenta que había una brecha gigante entre lo que los inversionistas buscan y los emprendedores tenían para presentar, ¿verdad? O sea, realmente no tenían proyectos escalables, eran mucho, de nuevo, negocios de supervivencia, ideas pequeñas. Entonces, ¿qué les ha hecho falta, pero qué ha mejorado? Es cómo pensar en grande, cómo tener proyectos que escalan, que crecen más allá de las fronteras de Guatemala. Especialmente a mí, eso es lo que me parece que mayor oportunidad trae a Guatemala, es crecer más allá de las fronteras. Sí, que precisamente leía el estudio de la UFM con el Global Entrepreneurship Monitor, que decía que en Guatemala el 1% estaba pensando fuera de su localidad, de los emprendedores que nacen. ¿A qué crees que se debe esto? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué somos tan localistas? ¿Por qué pensamos y no pensamos en negocios globales? ¿Qué nos ha detenido, crees vos? Mira, yo creo que nos ha hecho falta referentes, nos ha hecho falta ejemplos que podamos ver de que sí se puede. Porque lamentablemente cuando uno está acostumbrado a solo ver cosas pequeñas, pues piensa que ese es el universo que hay. En cambio, si uno ve ya emprendedores que uno conoce o por lo menos ha escuchado que están cerca, no tan lejos como aquella figura inalcanzable que uno ve de los emprendedores de Silicon Valley, ¿verdad? Sino que alguien local que ha logrado expandirse fuera, que ha logrado levantar capital, que ha logrado vender su empresa o llevarla pública, eso ya crea una aspiración a decir, bueno, si él puede, yo también puedo, él lo veía, ¿verdad? Entonces creo que eso nos ha hecho falta y cada vez tenemos un poquito más, pero necesitamos tener más ejemplos, casos de éxito de emprendedores que han logrado las grandes ligas del emprendimiento. ¿Qué papel juega la educación en ese tema y en ese concepto de mentalidad? Clave, o sea, para mí sin la educación no vamos a salir adelante y por eso es que yo estoy metido en eso, porque creo que primero la educación te da las herramientas para poder también llegar a esas grandes ligas, no solo soñar con ello, sino que pues saber cómo llegar, ¿verdad? Porque también existe mucho el tema de inspiración por gente que ha llegado muy lejos, pero
si la brecha está de que no sabemos cómo llegaron ahí, nunca vamos a llenar esa brecha. Entonces la educación lo que hace es equiparte con herramientas para poder ver esos pasos que se requieren para llegar hasta allá. ¿Qué características has visto en los emprendedores, fundadores que tienen éxito y contrario a los que no han logrado tener éxito? Porque lo que he visto yo en estos años, que hoy estamos cumpliendo 10 años con Disruptfest y cada año hacemos este evento con 50 startups y 50 fundadores, que los filtramos de 300 y quedan 50 para dar el pitch acá. Lo que he visto a muchos triunfar, a otros quebrar y algunos ni una ni la otra, se quedan como ahí, o sea, como colapsados en el tiempo y siendo del mismo tamaño siempre. ¿Por qué se da esto y cuál es la diferencia, dirías vos? Mira, yo creo que la principal diferencia, hay muchas, porque definitivamente hay diferencias, pero la más grande es la capacidad de adaptarse. Porque yo creo que los que se estancan son los que se meten al emprendimiento con una idea y creen que eso es lo que tienen que hacer y no hay más. Se traban y no se dan cuenta cuando hay que hacer un pivot, ¿verdad? Los más exitosos son los que han sabido pivotear, ¿verdad? Los que han sabido decir, ok, empecé por aquí, yo creía que esta era mi propuesta de valor o este era mi cliente, pero me di cuenta que el cliente quiere otra cosa, entonces voy a aprender a pivotear y a adaptarme a lo que el mercado quiere y a perseguir dónde es donde creo mayor valor. Esos son los que llegan más lejos. Hablabas de el tema de inversión. ¿Crees que Guatemala, y hay un tema de inversión en la región y vos estás en Estados Unidos, donde hay venture capital, donde hay mucho capital de riesgo? ¿Crees que en Guatemala se está dando eso? ¿Se está dando inversión de riesgo? ¿Hay inversionistas, fondos invirtiendo en startups realmente en Guatemala o todavía es una utopía? Todavía es muy naciente, o sea, sí hay algunos fondos, sí hay algunas iniciativas y bueno, en el programa de Shark Tank estamos empezando a invertir, pero si te das cuenta son cosas todavía pequeñas. O sea, si vas a ver los pitches que hemos visto, son pocos los pitches que llegan con una escala en la que puedes decir voy a hacer una inversión grande y van a llegar lejísimos, ¿verdad? Entonces falta mucho todavía por hacer. Yo diría que es naciente todavía el espacio de inversión, pero por lo menos ya hay. Antes no había. Sí, antes o eras parte de una de las familias históricamente han tenido empresas y emprendías ahí o no tenías posibilidad. Entonces creo que hemos avanzado muchísimo de 20 años para acá, pero todavía falta un montón. ¿Qué tiene que pasar? ¿Qué crees que hace falta? ¿Qué dirías que son dos cosas importantes que tienen que pasar? Mira, la primera que noté yo ahorita con este tema de las inversiones en Shark Tank es que las empresas tienen que estar listas para inversión. Lamentablemente la mayoría no lo están. Empezando por cosas tan sencillas como lo legal, ¿verdad? O sea, de que exista una sociedad que tenga capital suficiente para que puedan entrar inversionistas. La mayoría abren una SA con el mínimo de capital autorizado y entonces para poder invertir hay que hacer todo un trámite de ampliación de capital, un montón de cosas, ¿verdad? Los contratos no están todavía hechos a la medida de un inversionista. La gente todavía no entiende mucho de cómo son los contratos que por ejemplo en Estados Unidos se usa el término de un SAFE, ¿verdad? Que es un Simple Agreement for Equity, ¿verdad? Y eso no existe aquí. O sea, hay que usar abogados locales para como crear una versión tropicalizada de eso. Pero eso hace falta que haya más estandarización de cómo se invierte en una startup y cómo va el inversionista también recuperar su capital, porque también aquí todavía no hay muchas opciones de salida, digamos, que uno en Estados Unidos sabe que entra el inversionista de Venture Capital y a los 5 o 7 años se vende la empresa y recupera su inversión, sí, pues, y ojalá por 3, 4, 5 o 10X, ¿verdad? Sí, pues, que ha pasado en Guate, pero muy poco, ¿verdad? Ha pasado muy poco. Sí, muy poco. Con relación al tema de inversión, ¿qué ves vos a la hora de invertir en un fundador? Decías que no están muy preparados, pero ¿cuál sería el consejo para que el emprendedor esté listo para picharle a un inversionista?
Mira, mi preferencia siempre es que el emprendedor conozca muy bien el problema que está solucionando. O sea, que ya sea que lo ha vivido o que ha estado cerca de los clientes que lo han vivido. Porque cuando llega alguien a decirme, mira, es que yo creo que este público, este tipo de mercado tiene este problema, pero no lo han llegado ni siquiera a validar, ahí de una vez lo descarto. Sí, pues. O sea, hay que entender el problema y hay que entender al cliente. Si entendés el problema y entendés el cliente, tenés una ventaja ya de poder empezar a tratar de construir una solución que le vaya a servir. Pero hay un amigo mío que repite mucho el dicho de hay que enamorarse del problema, no de la solución. Sí, pues. A mí me gustan los emprendedores que están enamorados de un problema y están buscando cómo resolverlo. El que viene con una solución que es así como aquí tengo un martillo y todo me parece un clavo, esa es una sí, receta pues. para fracaso fácilmente. Sí, pues. Y en cuanto a estructura, ¿dónde ves que están fallando más en cuanto ya al emprendedor dentro de su modelo de negocio? Mira, muchos modelos de negocio lamentablemente no son pensados como tal, o sea, la gente no ha planificado y lamentablemente todavía vemos muchos negocios que son, digamos, personalización de servicios y eso, aunque pueden ser muy rentables al principio y muy fácil de empezar a sacar cash flow, no es escalable. Entonces yo veo que falta creatividad en modelos de negocio que puedan ser escalables desde el principio, que están diseñados para crecer. Vos que estás cerca del ecosistema de emprendimiento de Estados Unidos y estoy seguro que has visto en otros países los ecosistemas más robustos del mundo, ¿qué dirías que tiene que pasar en Guatemala para poder construir un ecosistema real de emprendimiento? Mira, yo creo que primero empezar a pensar en cómo solucionar problemas globales. Perdón. Cómo solucionar problemas globales, no solo problemas locales, ¿verdad? O sea, ejemplos como Israel y que Waze se creó en Israel, ¿verdad? Es algo que nos debería inspirar a nosotros, porque si se puede resolver de un país tan pequeño. Y ellos han logrado un ecosistema de emprendimiento fascinante, ¿verdad? Con tecnología, pero si solucionaran problemas solo para Israel, no tendrían el mercado que tienen. Pero están pensando ya en cómo solucionar problemas grandes, globales. Yo creo que eso necesita primero desde las ideas de emprendimiento, no solo copiar a ver qué cosas se nos ocurre que alguien hizo en otro país y la copiamos aquí, que es otro error que hemos cometido, que se ha cometido mucho en Guatemala. Entonces, primero, pensar en problemas globales y cómo se resuelven. Segundo, como decía, ya estar listos para recibir un inversionista, o sea, tener todo lo que se requiere para poder documentarlo legalmente, contablemente, etcétera. Y tercero, tener ya pensadas y planificadas estrategias de salida, o sea, que se puedan identificar los posibles compradores en el extranjero, ¿verdad? Así como ya hemos visto algunas transacciones, así como cuando PayPal compró Zoom y esas cosas, ¿verdad? Que haya empresas grandes de fuera que tengan los ojos puestos en Guatemala, digan, ahí tipo de startups los quiero. Sí, pues. En tu faceta de temas de educación, ¿en qué momento decides entrar a ese negocio y por qué Acton? Mira, el Acton MBA para mí fue la herramienta que me ayudó a realmente transformar mi negocio y llevarlo a otro. Como estudiante. Yo fui estudiante. Sí, pues. Yo primero fui estudiante y yo ya tenía una empresa, ya tenía presencia en Centroamérica, o sea, ya tenía un negocio relativamente robusto. Pero cuando fui al Acton fue porque me di cuenta que ya había topado, digamos, ya no sabía cómo llevarlo al siguiente nivel. Incluso no sabía si me ofrecían comprar la empresa, en cuánto valorarla. Entonces dije, necesito herramientas y fue cuando conocí a Jeff Sandefur, que es el fundador del Acton MBA. Y cuando lo cursé, pues me di cuenta que hubo un antes y un después, ¿verdad? O sea, el Hugo que era emprendedor antes de Acton MBA no tiene nada que ver con el Hugo que fue emprendedor después de Acton MBA. El nivel al que logré llevar la empresa que empecé después de Acton ya es grandes ligas, ¿verdad? Sí, pues. Y eso fue lo que me dio la inspiración de decir, bueno, ¿cómo llevamos eso a Guatemala? Que afortunadamente el rector de ese entonces quería traerlo a Guatemala y me dijo... Sí. Precisamente a Guatemala. Precisamente. El rector de la UFM ya había conocido el Acton MBA y dijo, ya que sos graduado de ahí, por favor, ayúdame a traerlo. Y pues no pude decir que no. Era algo pues. que me atraía demasiado. ¿Y qué te dio? ¿Qué dirías que te dio ese programa? Mira, herramientas, definitivamente me da un montón de herramientas, pero también me dio mucho, me expandió la mente. O sea, la perspectiva de poder entender modelos de negocio, que eso no se aprende fácilmente, ¿verdad? Es cómo este modelo de negocio se relaciona con este otro modelo de negocio, cómo lo que en una industria funciona puede funcionar en otra, y cómo también qué no funciona para no cometer errores que fácilmente se pueden cometer si uno no tiene esa perspectiva ampliada. Entonces uno estudia como 200 casos de la vida real de emprendimientos en
un montón de industrias distintas en diferentes etapas, y eso le abre la mente y le hace a uno identificar patrones, que eso para mí no tiene precio. Pues. ¿Y la metodología, la misma que estudiaste en Estados Unidos, es la misma que aplican aquí en Guatemala? ¿Y cómo es esta metodología? Sí, totalmente, 100% la misma metodología, el mismo currículum. Y lo que, como ese es básicamente el método de casos que inventó Harvard, ¿verdad? No lo inventamos nosotros. Es estudiar casos de la vida real y discutirlos con un diálogo socrático. Tal vez el ingrediente mágico que le agrega Acton es una cultura de rendición de cuentas, o accountability, como se dice en inglés, bien fuerte. Sí, pues. Porque la gente llega preparada con un nivel que no está solo discutiendo superficialmente algo, a ver si la opinión de él me interesa y yo opino esto, sino que yo hice los números, yo entiendo cuál es el problema y esta es la propuesta que voy a hacer. Y por supuesto que se cometen errores, pero como decimos, el aula es el mejor lugar para cometer errores, es donde salen más baratos los errores. Sí. ¿Y a qué edad cursaste este MBA? Yo tenía 31 años cuando cumplí 31 años empezando el MBA. ¿A quién le recomendás este MBA? Obviamente vas a recomendar y yo creo que es recomendable. Yo lo he escuchado muchos fundadores que han pasado por acá, o he entrevistado, he conocido de Guate, han estado en este MBA. Y voy a tener la oportunidad de... Eso iba a decir, la noticia es que vas a ser alumno ahora. La noticia es que voy a estar en el MBA pronto. Estoy algo asustado, pero esperamos perder el miedo. Tener la educación formal. ¿Por qué se lo recomendás y a quién se lo recomendás? Porque precisamente me identifiqué con lo que decías. O sea, yo estoy buscando esto por la misma razón que decías hace un momento. O sea, que uno siente que está como en un tope y como que ya no está resolviendo algunas cosas de su negocio en ese momento, como que tenía la experiencia de resolver de ahí para atrás, pero ahorita ya no te da lo que sabes, como que necesitas encontrar una respuesta, una metodología, una solución distinta. Entonces yo digo, yo hablo de esto, no puede ser que yo no vaya a buscar esa solución, pero desde tu perspectiva, ¿quién lo debería recibir y por qué? Sí, mira, hay 3 tipos de personas que encajan perfectamente en Acton y que obtienen el mayor valor de Acton. Una es personas que ya están emprendiendo y que, cabal, como decías y como me pasó a mí, ya llegaron a un tope y necesitan esa expansión de perspectiva y necesitan esas herramientas para poder crecer al siguiente nivel, ¿verdad? Lo que te llevó a donde estás no es lo que te va a llevar al siguiente nivel, entonces necesitas transformarte, necesitas ese rito de paso para cambiar de un lado a otro. La otra es gente que tal vez trabaja para una empresa familiar y ha visto que sus papás son emprendedores, pero ellos quieren emprender algo nuevo o innovar dentro de la empresa familiar, y ahí les sirven muchísimo estas herramientas. Y la tercera es, por supuesto, alguien que está trabajando y dice, yo no quiero trabajar toda mi vida para alguien más, yo quiero emprender y quiero prepararme antes de lanzarme al agua para poder estar en esas grandes ligas. Al final yo insisto en esto de las grandes ligas porque hay una estadística que no sé si la has escuchado, que solamente el 4% de los emprendimientos llegan a vender más de $1 millón. Solamente el 4% a nivel global, ¿verdad? A nivel aquí de Guatemala creo que va a ser menos. Es menos, el 1% he escuchado. Sí, entonces lo que nosotros queremos es que los que salen de Acton y pasan por Acton sean de ese 4% o 1%, ¿verdad? Sí. O sea, es prepararte para ese nivel. O sea, no para solo un negocio de supervivencia o de estilo de vida, sino un negocio que pueda crear empleo y que pueda crear prosperidad. Gracias, Hugo. La última pregunta, lo feo, lo bonito y lo malo de programas como el de Sony y de Shark Tank que creo que vienen a aportar al tema de inversión pero que al final es entretenimiento también. ¿Cómo fue tu experiencia? Mira, mi experiencia fue muy buena. La verdad es que mejor de lo que esperaba en cierta forma. Es 100% real. O sea, lo que ves en pantalla pasó, no es practicado. Es más, yo no sabía quién iba a presentar, sino hasta el momento que estaban ahí enfrente de nosotros. Entonces, todo lo que ves ahí son reacciones normales y preguntas normales de qué haríamos, ¿verdad? Sí. Lo malo es que solo se ven 15 minutos y en realidad es como 45 minutos de cada presentación. Entonces, hay veces que se omiten ciertas cosas que yo que estuve ahí digo, wow, pero entonces tal vez no entendieron porque no tenían este contexto, pero ese es el tiempo que hay, ¿verdad? No hay mucho más, ¿verdad? Y lo que hace falta todavía, como decía antes, es que los emprendimientos lleguen mejor preparados para inversión, o sea, más listos para que si uno dice, sí, aquí está el cheque,
cheque lo puedan recibir, porque lamentablemente Sí, ahorita pues. no era el caso, había que hacer un montón de trabajo Sí, antes pues. de poder hacer ya la inversión. Sí, bueno, Hugo, muchas gracias por este tiempo, este espacio, esta entrevista. Un gusto haberte tenido acá y seguimos por acá en las entrevistas de Wintalks. Muchas gracias, Alexis. Hasta luego. Gracias. Nos vemos Gracias. en el programa.